Solamente recordarles que es a las 8 que se empieza. ¿Ok? La semana pasada nos quedamos viendo a Cristo sentado en el trono, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 3, del 21 al 22, donde decía que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el Señor decía, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él está allí, sentado en el trono. Estamos estudiando Efesios capítulo 1, ¿verdad? Y estábamos ahí hablando de que Cristo, del poder de Cristo, o sea, del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Desde allí Cristo reina. Amén. Nos ayuda y nos bendice intercediendo por nosotros en nuestro favor. No es para agradecérselo, ¿verdad? No solo nos dio su vida por nosotros los pecadores, sino que además prometió darnos con Él también todas las demás cosas, por si fuera poco. Él sigue día tras día trabajando en nuestro favor. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Dios es bueno. ¿Están de acuerdo o no? Y para siempre su misericordia. ¿Alguien me podría dar algún texto que avale eso, que Dios es bueno? ¿Recuerdan alguno? No me diga que no recuerdan ninguno. ¿Algún pasaje que muestre la bondad de Dios? ¿Su poder en beneficio nuestro? A ver, Rosita, habla en fuerte. Bueno, ese muestra el amor de Dios para con nosotros, ¿no? ¿Es bueno o no es bueno Dios? Dio a su Hijo para nosotros, para salvarnos. Claro que sí. Ese es un buen pasaje. ¿Alguien se acuerda de otro? El Salmo 100. Alabad a Dios porque Él es bueno. Porque para siempre es misericordia. Para siempre su misericordia. Y como dice en otro lugar, y su verdad por todas las generaciones, ¿verdad? Sin duda Dios es bueno. Romanos 8:32 dice que si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó también por nosotros, ¿no? ¿No nos dará con Él también todas las demás cosas? O sea, ¿y merecíamos nosotros que Cristo muriera por nuestros pecados? Realmente no. Y sin embargo lo hizo. Dios es bueno. David en el Salmo 139 dice que tal conocimiento, el conocimiento de Dios, es tan alto que no lo puede comprender. Y así es el amor de Dios también. Es tan alto que no lo podemos comprender, pero lo aceptamos. Amén. Aunque no lo entendamos. No entiendo por qué Dios me puede amar. Yo no lo entiendo. Conociéndome no lo entiendo. Pero lo agradezco. ¿Tú entiendes por qué Dios te ama a ti? Yo no entiendo por qué Dios me ama a mí, pero lo agradezco enormemente. Porque si no fuera por el amor de Dios... Dios es tan bueno que nos ha dado su Santo Espíritu para que vivamos con Él, Ajá. amor y paz. Sí. Dios es tan bueno que nos ha dado su Espíritu para que vivamos por Él. Pero no porque lo merezcamos, ¿verdad? Sino porque Él es bueno. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorar a un Dios tan maravilloso, ¿no? Un Dios tan misericordioso. ¿Cómo no servirles? Teniendo en cuenta que le debemos todo, ¿no? Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. Bendito sea el Señor. Bien, Efesios capítulo 1,
Vamos a leerlo desde el 21 hasta el 23. Dice, vamos a leerlo desde el 18 para que tengamos aquello del contexto, ¿verdad? Para que entendamos, si no, no vamos a entender esos versículos. Desde el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dice el versículo 21 que Cristo está sobre todo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está sobre todo. Esta es una frase que establece autoridad, establece supremacía. Cristo está sobre todo. No hay nada ni nadie por encima de Él. Él está en el trono con su Padre, como Dios. Él es Dios eterno y poderoso. Y no hay poder, ni señorío, ni autoridad por encima de Cristo. ¿Están de acuerdo? Mucha gente dice, yo hago lo que quiero. ¿Lo han oído alguna vez a alguien decir eso? Yo hago lo que me da la gana. En verdad no es así. El ser humano solo puede hacer lo que Dios le permita hacer. Ese es un pensamiento platónico que viene del pensamiento griego, el pensamiento que establece una dualidad entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo. Por eso algunos piensan que el diablo es tan poderoso como Dios, que son dos fuerzas que se enfrentan. Nada que ver con la verdad. Cuando nosotros conocemos las Sagradas Escrituras, sabemos que no hay nada comparable a Dios. Él es el creador. Todo lo que existe, todo, el diablo incluido, es parte de la creación que Dios hizo. Todo. Aunque Dios no lo creó como diablo, lo creó como un querubín protector, pero él en su soberbia se enorgulleció su corazón y pecó. Y por eso fue arrojado del cielo. Pero Satanás es un ser creado, no tiene nada que ver, no participa de ninguna naturaleza divina. Es un ser espiritual nada más, como un arcángel, como un querubín. No, ni siquiera como un arcángel. Porque un arcángel es un príncipe, llamado príncipe en la Biblia, y está por encima de los querubines. Y Satanás es un querubín. Recuerden que Miguel, el arcángel Miguel, luchará con él y le vencerá. Por tanto, un arcángel es más poderoso que un querubín. Por tanto, no existe en la Biblia ninguna dualidad que ponga el mal al nivel del bien, ni al diablo al nivel de Dios. No existe eso. Es falso, forma parte de la filosofía helénica, de la filosofía griega, de la religión humana, pero no tiene nada que ver con la verdad. Nosotros vemos que Cristo está por encima de todo. No hay poder ni autoridad que pueda compararse a nuestro Señor Jesucristo. Y decía que los seres humanos dicen, yo hago lo que quiero, yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Pero no es verdad. El ser humano solo puede hacer aquello que Dios le permita hacer, porque ni el aire que respira le pertenece. En cualquier momento Dios le puede quitar la vida. Pero el corazón orgulloso del ser humano le llega a la necedad, ¿no? A actuar con necedad, a creerse que no necesita de Dios. El ser humano sin Dios no es nada, no sirve para nada. Es un trozo de carne que se pudre en el momento en que Dios le retira su cuidado.
Eso es el ser humano, no es más. Aunque el hombre se orgullece y se enorgullece y se envalentona y se ensoberbece, pero no es nada. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es? Nada. Dios es infinito, el hombre es finito. Dios no tiene límite, el hombre es limitado. Cristo sí puede hacer lo que Él quiera, porque Él sí tiene poder, inigualable, un poder sin parangón, sin igual, un poder único. ¿Recuerda la frase de Jesús en Mateo capítulo 28 cuando Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, y da instrucciones a sus discípulos, toda potestad en el cielo y en la tierra. No hay autoridad como la autoridad de mi Cristo. Aleluya. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria a Dios. ¿Saben qué es lo que eso significa? Significa que Él es el Todopoderoso, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? Y cuando vinieron a buscar a Cristo, Él dijo: yo soy, y todos cayeron al suelo. Interesante, ¿eh? Solamente diciendo yo soy. Es una identificación clara con el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Es muy interesante lo que sobre Cristo se dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1. Vengan conmigo, porque es muy interesante esto. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. El autor de Hebreos sabía lo que escribía cuando escribió esto. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice la palabra, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fantástico, ¿no? Él es el que creó el universo, el que sustenta todas las cosas y el que está sentado a la majestad, a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién como el Señor? ¿Quizás Buda? No. ¿Quizás Mahoma? No. Nadie como Jesús. Para aquellos que atacan la naturaleza divina de Cristo, este es un pasaje fundamental, porque aquí se está poniendo a Cristo a la igualdad, en igualdad con el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso tienen un problema con pasajes como este. Pues niegan la divinidad de Cristo cuando la palabra de Dios la afirma y reafirma una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Cristo participa de la esencia divina, la misma sustancia de Dios, la misma naturaleza de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Colosenses 2:9 cuando dice que en Él habita la plenitud de la deidad? Tomás le vio morir en la cruz. Allí le vio, después de haber sido torturado cruelmente, le vio expirar. Vio incluso como un romano, después de haber expirado, le clavó una lanza en el costado. Cuando lo descolgaron de la cruz, Cristo estaba bien muerto.
Por eso cuando los apóstoles le dijeron a Tomás que habían visto al Señor resucitado, él dijo, si yo no meto mis dedos en su costado, no creeré lo que me decís. Pero dice la palabra del Señor que Cristo le volvió a aparecer y le dijo, Tomás, mete tus dedos en mi llaga. Cree y no seas incrédulo, ¿no? Y dice la palabra del Señor que él dijo, Señor mío y Dios mío. En su asombro, adoró a Cristo. Juan capítulo 20. Vamos a verlo. Porque vamos a ver ahí si Cristo lo corrigió, porque si Cristo no era Dios, tendría que haberlo corregido. Juan capítulo 20, versículos 28 y 29. Vamos a leerlo desde el 27. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Se ve que Cristo todavía tenía la herida abierta. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Estas dos expresiones eran prohibidas para los romanos, o sea, en el Imperio Romano, decirla para nadie que no fuera al César. Las dos expresiones solo se le podían dedicar al César o a alguno de los dioses del Olimpo romano. Tomás se las dice a Cristo. Y Jesús le dijo, no, Tomás, no diga eso, que yo no soy Dios. ¿No? Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿No? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cristo no lo corrigió, porque realmente Él es Dios, el Señor y el Dios. Ahora, tendríamos nosotros que preguntarnos, ¿no? ¿Seremos nosotros como Tomás? ¿Necesitaremos tener a Cristo delante para darnos cuenta de que es real? ¿O le vamos a tener en cuenta de verdad, sabiendo que un día le vamos a ver cara a cara? Porque Él es real. Tomás no lo creía, pero lo pudo comprobar por sí mismo, ¿no? ¿Permanecerás incrédulo hasta el día del juicio? ¿O le creerás? Y si le crees, ¿vivirás como un creyente, como un cristiano? ¿O seguirás viviendo como si no creyeras? Porque hay diferencia. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice que está en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aquí, principado y autoridad y poder y señorío se está refiriendo no solamente a las autoridades humanas, sino también a las autoridades espirituales. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo está por encima de todo. Todo está sometido a su voluntad. Él puede tomar control de cualquier circunstancia, de cualquier situación, de cualquier persona. Dios puede tomar el control. ¿Lo crees o no? Él es capaz de hacer eso. Ahora, esto del control hay que explicarlo. Porque a veces se dice, Dios tiene el control de todo. ¿Lo creen o no? No. No digan amén. Primero piensen. ¿Dios tiene el control de todo? ¿Sí? ¿Dios controla al violador? ¿Quiere decir que el que viola, viola porque Dios lo hace violar? ¿Dios controla al ladrón, al mentiroso?
al asesino? Puede hacerlo. Y de hecho muchas veces lo hace. Dios evita a veces que un asesino mate o que un violador viole. Muchas veces interviene, pero no siempre. Esta es la realidad. Porque si Dios controlara todas las cosas, en el mundo no se cometería ningún pecado. ¿No creen? Ahí está. Cuando Dios puso a nuestros primeros padres en el Edén, le dio instrucciones claras. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Aunque Dios puede controlar todas las cosas, Dios no siempre hace todo lo que puede hacer. A ver, presten atención, lo voy a repetir. Aunque Dios puede controlar todas las cosas, Dios no siempre hace todo lo que Él puede hacer. ¿Están de acuerdo o no? Piensen antes de responder. Génesis 1, del 26 al 31. ¿Cómo? O sea, que Dios le da permiso al violador para que viole. No, es que si decimos que lo permite, es que el violador le pide permiso y él se lo da. Pero Dios no permite eso. El violador lo hace en la libertad que Dios le da. Pero no es porque Dios lo permita. Dios no permite eso. Dios ha prohibido eso. Permitir significa consentir. No, Dios no permite. Dios no consiente en el mal. Dios prohíbe el mal. Pero como ha dado libertad al ser humano, con la consiguiente salvedad de que después le va a juzgar. Y todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Por eso el ser humano tiene libertad. Y lo hace en la libertad que él tiene, en la libertad que Dios le ha dado. Le ha dado libertad para hacer el bien. Le ha dicho, no hagas el mal, porque si haces el mal vas a pagar por ello. Y de hecho pagará. Todo el que haga mal pagará. Pero no es que Dios lo permita. Dios no lo permite. Dios no lo consiente. Dios no quiere. ¿Puede Dios intervenir? Sí. Pero si Dios interviniera para quitar el mal del mundo, tendríamos un problema. Dios no quita el mal del mundo por amor a nosotros. Porque si Dios tuviera que quitar el mal del mundo, tendría que quitarnos a todos nosotros del mundo. Porque ¿dónde ponemos la raya? ¿Dónde ponemos la línea? Todos hemos hecho mal alguna vez. Mentimos, ofendemos, robamos, mentimos, matamos. Génesis capítulo 1, versículo 26, para que lo entendamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y, ¿qué dice ahí? En este momento Dios le está dando al hombre autoridad. Y señoree, ¿sobre qué tenía autoridad? Los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Y qué más? Sojuzgadla, controlarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos ver cómo Dios exhortó a nuestros primeros padres y a nosotros con ellos para que pudiésemos gobernar la tierra. Nos dio autoridad, libertad, para que pudiésemos gobernar la tierra, para que tuviésemos control.
Le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que hay cosas que aunque Dios puede controlar, ha querido que nosotros las controlemos. ¿Ustedes creen que Dios puede intervenir en cualquier asunto? Ciertamente, Dios puede intervenir en cualquier asunto. ¿En cualquier persona? Sí, Señor. Dios puede intervenir en cualquier vida. Pero no siempre lo hace. Por esto, porque Él le ha dado cierta libertad, cierta autoridad al ser humano. En su soberana voluntad, Dios ha hecho libre al hombre y en su libertad le ha hecho responsable de sus actos. Dios le ha hecho responsable. Y todos nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que pensamos. Si decimos que Dios lo controla todo, eso lo dice Calvino. Nada puede hacer el hombre que no haya sido predeterminado de antemano por Dios. Eso es hacer a Dios culpable de todo el mal que sucede en el mundo. Eso es una herejía. Eso no es verdad. Dios ha dado libertad al ser humano y le ha dado instrucciones claras. Ve por este camino, no por este otro. Si vas por este otro, vas a tener que rendir cuenta. Pero el hombre en su voluntad no obedece a Dios. Se rebela contra su Creador y hace cosas que no debe hacer. Por eso existe el mal. No porque Dios lo permita, sino porque el hombre, en la autoridad y en la libertad que Dios le ha dado, no hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿puede Dios controlar, impedir que el mal se haga? Claro. Y como digo, muchas veces interviene y lo evita, pero no siempre. A veces vemos cosas terribles en la televisión. Un hombre que mata a sus hijos y después se pega un tiro. Chacho, ¿por qué no te pegas el tiro antes de matar a tus hijos? Es terrible. Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios no lo evitó? Porque si Dios tuviera que intervenir ante todo mal, tendría que aniquilar al ser humano, a todo el mundo. Ahora, pueden estar seguros de una cosa, que tarde o temprano, aquel que hace mal, lo pagará. ¿Están de acuerdo o no? Este es un tema delicado, pero nosotros tenemos la obligación de avanzar en nuestro conocimiento de Dios, de no quedarnos siempre siendo niños, tomando solamente leche espiritual. Tenemos que ir más allá. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, entrar en un terreno donde hay que estudiar, donde hay que quemarse las pestañas, donde hay que poner nuestra fe a prueba. Es necesario que, como la mamá va cambiando, el otro día hablaba con Carolina, la nieta de nuestros hermanos, me comentaba que ese bebé está creciendo de una manera impresionante, y me comentaba que ella sigue dándole el pecho y tal. Yo la felicité por eso, porque hoy en día hay toda una cultura contra el amamantar a los bebés, y es una locura. Porque los niños, yo le digo, tu hijo no es una vaca para que le des leche de vaca. Es un ser humano y necesita leche materna. Es la que lleva su sustancia, la que lleva los ingredientes necesarios para inmunizarlo, para su sistema inmunológico. Y ella me comentaba que ya empieza a darle cositas, sobre todo Elba, que ya empieza a darle cositas, ¿no? Así, para que empiece ya a notar algo sólido. Y eso es lo que hacemos con nuestros hijos. No los mantenemos siempre a base de pecho o de biberones. Tenemos que ir formándole el estómago. Tenemos que ir dándole alimento un poquito más sólido cada vez. Hay personas que no quieren hablar, oír siquiera hablar de ciertos temas, pero hay que profundizar en las Escrituras. Como digo, salir de nuestra zona de confort. Fíjense, volviendo otra vez a Hebreos
En este caso al capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Este es un pasaje que lo hemos leído muchas veces, pero que se hace necesario que volvamos a leerlo una vez más. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Alguno debería estar ya enseñando a otros y todavía necesita que se le esté dando la leche espiritual. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, el alimento, la leche está bien para un tiempo, pero después hay que ir comiendo un poquito más sólido. Hay que ir saliendo de nuestra zona de confort, metiéndonos cada vez en mayor profundidad en la palabra. Fíjense, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hay que ir adelante. No se puede, no somos llamados a quedarnos siempre en el ABC de la fe cristiana. Tenemos que avanzar. Por eso a veces les meto en ciertos berenjenales, pero es que es necesario. No es posible que un creyente lleve mucho tiempo en el Señor y solo conozca los rudimentos de la fe cristiana. Eso le gusta a algunos pastores. A algunos pastores les gusta que la iglesia no sepa mucho, porque así los manipulan más fácilmente. Pero el deber de un pastor es enseñar. De hecho, es un requisito para el pastor ser apto para enseñar. Por eso hay que ir hacia adelante. Hay que seguir ampliando nuestro conocimiento de la palabra. No podemos depender de que el pastor nos dé un sermoncito y ya con eso comemos. No, tenemos que aprender a manejar la Biblia por nosotros mismos. Y esto es muy importante. ¿Conocen algún pasaje que lo diga? ¿Que sostenga esa afirmación? Cuando Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Algún otro? Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. ¿Ok? Hay muchos pasajes que nos invitan a ampliar nuestro conocimiento de la verdad. Somos exhortados a eso justamente. Y Pablo, cuando se fue a despedir de los pastores en Mileto, dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso él dice, hoy os protesto hoy, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, como diciendo, yo estoy limpio, mis manos están limpias, porque yo no he rehuido daros todo, anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no se guardó nada, lo enseñó todo. Todo lo que él sabía lo fue enseñando. Y esto es muy interesante. Somos exhortados mediante el testimonio de Pablo justamente a avanzar hacia el conocimiento pleno. Colosenses capítulo 3. Vean conmigo. Colosenses capítulo 3.
versículo 9. Dice, no mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3, del 9 en adelante. Y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando, ¿hasta qué? Hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, el nuevo hombre tiene que ir renovándose hasta el conocimiento pleno. La pregunta cae de cajón. ¿Tenemos el pleno conocimiento? Yo no lo tengo. Por eso sigo estudiando cada día. Pero no me conformo. Sigo estudiando. Por eso es importante seguir adelante. Volviendo a Efesios, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Hay muchas personas que hablan del Papa como el cabeza de la Iglesia, o de los cardenales, o los obispos, o los pastores. Ahora, ¿me pueden enseñar un solo texto que avale eso? ¿Alguien conoce algún texto de la Biblia que diga que el Papa, o que los cardenales, o los obispos, o los pastores son cabezas de la Iglesia? No hay ni un solo texto. Ni uno solo en toda la Biblia. La Iglesia solo tiene una cabeza, la cual es Cristo. Este pasaje es lo suficientemente claro como para que nadie se llame a engaño. Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, a todas las gentes de su Iglesia. La Iglesia jamás ha estado decapitada, jamás ha necesitado otra cabeza que a Cristo. Porque Cristo dijo, no os desampararé ni os dejaré nunca. Por tanto, si Cristo no ha desamparado ni ha abandonado a la Iglesia, Cristo sigue siendo cabeza de la Iglesia. Amén. Él solo es el que marca el destino de la Iglesia a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es la Biblia la que dice lo que la Iglesia tiene que enseñar, y no la Iglesia la que dice lo que la Biblia tiene que enseñar. No. ¿Lo entendemos o no? Es la Biblia la que dice lo que la Iglesia tiene que enseñar, no al revés. No es la Iglesia la que dice lo que la Biblia tiene que enseñar. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que ha cambiado eso? Él sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo el poder y la autoridad. Él sigue estando sentado en el trono, en los lugares celestiales, intercediendo por nosotros, interviniendo en lo que Él quiere conveniente intervenir. Porque a veces interviene directamente el Señor. Hay otras veces que no interviene o no vemos que intervenga. Pero Dios tiene el poder de poder hacerlo cuando Él quiera. Ahora, la Iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso significa que somos el cuerpo de Cristo. Y eso es una imagen que debe inspirarnos. Si Cristo quiere llegar a alguien, nos quiere usar a nosotros. Si Cristo quiere consolar a alguien, quiere usarnos a nosotros. Si quiere exhortar a alguien, quiere hacerlo a través nuestra. Pues somos el cuerpo de Cristo. Si Cristo quiere ayudar a alguien, quiere hacerlo a través nuestra. Si quiere proveer para alguien,
quiere hacerlo a través nuestra. Somos el cuerpo de Cristo. Recuerdan que la Biblia lo dice en 1 Corintios 3:16, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando Cristo dijo, no os desampararé ni os dejaré nunca, estaba hablando de que su Espíritu iba a estar con nosotros siempre. Estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dijo el Señor. ¿Ustedes creen que se ha cansado ya? No. Él no se agota. La iglesia es la plenitud. Uy, Dios, ya se fue el tiempo. Pero si hemos empezado hace un momento. Acabo de ver que el Señor vive en nosotros y que acabamos de ver que el Señor vive en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu vive en nosotros. Porque entonces la iglesia no enseña que nosotros no podemos llegar a la vida ni nada para nosotros, ¿sabes? Despacio, Rafael, porque no te entiendo. Despacio. ¿Por qué no se enseña que nosotros tenemos que orar a Cristo, que está a nosotros, a poder orar al Señor, sabiendo que Él pide nosotros, no mirando a nosotros que estamos allá, que Él está aquí con nosotros? Bueno, porque Jesús en Mateo capítulo 6 nos enseña que debemos orar al Padre en su nombre. Sí, claro, oramos en el nombre, pero yo he visto que muchos hermanos oran como si Dios estuviera lejos. Ah, no, no. Sin duda Dios está cercano. Sin duda Dios está cercano. Dios no está lejos de nosotros. ¿Ok? De hecho, cuando oramos lo que hacemos es conversar con Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces, uno no hace falta pegar grito, ¿no? Señor, te amo porque tú eres bueno. Porque Dios no está lejos, como dice el hermano, ¿no? Dios está cerca y aunque oremos en voz muy bajita o incluso en silencio, Él escucha nuestra oración, ¿verdad? Porque Él sabe lo que pensamos. Sí, muy bien. Ahora, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No es una congregación, no es una denominación, es la iglesia. Y esa expresión, la iglesia, es una referencia a la iglesia universal. No me refiero, desde luego, a la secta que antes se llamaba Pare de Sufrir y que ahora le han cambiado el nombre en Latinoamérica y le han puesto Iglesia Universal. No. Eso es una secta que se dedica a sacarle el dinero a la gente vendiendo mentiras. No, me refiero a la Iglesia Universal. Es decir, aquella que está formada por todos los que en cualquier lugar, en cualquier época, han creído en Cristo de verdad, se han arrepentido de sus pecados y han entregado sus vidas a Cristo, naciendo de nuevo. Esos, estén en una iglesia bautista, en una iglesia pentecostal, en cualquier lugar, si de verdad creen en Cristo y han nacido de nuevo, son parte de la iglesia. Y juntos, todos somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No podemos decir, no, es esta iglesia es la... No, ni esta ni ninguna otra. La iglesia es la iglesia de Cristo. No es la iglesia del pastor tal, ni la iglesia del pastor cual, ni la iglesia de la denominación tal o del grupo cual. La iglesia formada por aquellos que de verdad se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Señor. Amén. No está refiriéndose a ninguna en particular, sino a la iglesia universal. La plenitud de Cristo. Y lo dejamos aquí porque se nos ha ido el tiempo, pero créanme que la próxima semana hay un asunto muy interesante en el pasaje que nos toca, en el que vamos a aprender algo muy interesante. Lean, por favor, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, porque esta epístola encierra una riqueza increíble. Y en estos pasajes
los que vienen a continuación, hay una riqueza increíble. Por favor, estudien. Amén. Y vengan preparados para hacer preguntas o cualquier otra cosa. Muy bien. Oramos al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedirle que Él nos ayude a amar cada día más su palabra. ¿Alguien, por favor, que quiera orar dando gracias al Señor? Sí, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.